Bienvenido a la lección sobre cómo realizar búsquedas que devuelvan más de un resultado. En esta lección lo vamos a aprender a hacer con la versión de Excel 365, así que si tienes esa versión sigue adelante. Si dispones una versión anterior no hay problema, simplemente saltea a la lección siguiente donde explicaré cómo hacerlo con esas versiones anteriores. Para hacer esto vamos a utilizar en este caso algunas funciones que ya conocemos y otras que vamos a aprender para poder realizarlo. La situación es que tenemos una pequeña tabla donde tenemos una serie de alumnos que se repiten y las fechas en que obtuvieron determinadas calificaciones. Yo quiero un sistema que me permita colocar el nombre de un estudiante y recibir aquí debajo todas las calificaciones que ese estudiante obtuvo. El primer paso va a ser identificar, en este caso por ejemplo Carolina, en qué filas de mi matriz se encuentra. Y para eso vamos a aprender la función fila. La función fila simplemente te devuelve el número de fila en que se encuentra una determinada referencia. Si yo escribo fila y entre paréntesis pongo cualquier celda, esta por ejemplo, que es la G5, y confirmo, me va a devolver el valor 5. Esa es la fila donde se encuentra la celda G5. Si yo no pongo ningún valor y simplemente pongo fila y unos paréntesis vacíos, me va a devolver la fila en la que se encuentra esta función. Así que si le damos a Enter, me devuelve el 2. Una función muy sencilla, pero muy valiosa si la combinamos con otras. Entonces vamos a seleccionar todo este rango de celdas que tiene la misma altura que nuestra tabla y la función que vamos a poner aquí va a ser igual a una prueba lógica, es decir, si, y vamos a ver si en esta matriz, que vamos a hacer absoluta con F4, tenemos un valor igual al que se encuentra en F1, que es nuestro estudiante. También lo hacemos absoluto para que cuando se desplace hacia abajo siga funcionando. Si encuentra el nombre de este estudiante en esta matriz, nos va a devolver en cada celda el valor de fila, lo dejamos vacío, menos 1, porque queremos no el número de fila en nuestra planilla de Excel, sino el número de fila en nuestra tabla. Entonces al restar 1, restamos la fila 1 que está vacía. Cerramos el paréntesis, confirmamos, recuerda, con Control, Shift y Enter, porque esta es una función matricial, y en cada celda entonces nos devuelve falso si Carolina no se encuentra allí, o 8 en este caso, porque es el número de fila de la tabla en la que se encuentra. Si yo aquí cambio de estudiante y pongo por ejemplo Lola, que aparece muchas más veces, nos da el dato de ese estudiante en qué filas se encuentra. Ya hemos avanzado un paso. Ahora vamos a necesitar que en el siguiente paso podamos colocar en las primeras celdas todos los números de fila donde tenemos el estudiante y que los falsos queden debajo. Y para eso vamos a aprender una nueva función que es késimo menor. Sí, es el nombre más espantoso que se le puede poner a una función, pero así se llama. Késimo menor lo que hace es devolvernos de una determinada matriz el menor valor que tenga. Si yo tengo aquí una matriz, inventemos una rápidamente con números en desorden, 65, 23, 150, 4 o 95. Vamos a poner aquí un késimo menor y vamos a seleccionar primero la matriz, punto y coma, y luego k es el número que queremos recibir. Si ponemos 1, vamos a recibir el valor más pequeño de todos, que es 4. Pero si en vez de 1 ponemos, por ejemplo, 3, vamos a recibir el tercer valor más pequeño. Y en este caso es 65 y lo puedes comprobar. Esa es la función de késimo menor. Entonces queremos que en cada una de estas filas késimo menor nos devuelva el más pequeño de estos valores y el siguiente y así. Entonces vamos a envolver toda nuestra prueba lógica en un késimo menor, entre paréntesis, que nos diga en la matriz que hemos construido con nuestra función anterior, queremos que en la primera celda nos devuelva el primer valor más pequeño. Y para eso, como estamos en la fila número 2, le vamos a pedir que nos devuelva el valor de fila menos 1, para que sea el 1 el que nos devuelva. Esto cuando se desplace hacia abajo nos va a ir dando el valor 2, 3, 4 y así menor de la tabla. Control, Shift y Enter para confirmar. Y aquí tenemos en la primera línea entonces el 4, en la segunda el 6, en la tercera el 9 y luego el 14, que son las 4 filas donde se encuentra Lola. Y lo puedes comprobar, la fila cuarta de nuestra matriz, aquí tenemos a Lola.
Luego tenemos los errores, que ya veremos cómo deshacernos de ellos. Pero ya hemos avanzado un paso. El siguiente paso es transformar estos números de fila en calificaciones. Y para eso tenemos una función que ya conocemos, que es índice. ¿Recuerdas? Índice nos permite buscar en una tabla un valor dentro de una determinada fila y columna. Pero como en este caso vamos a usar una tabla de una sola columna, solamente vamos a necesitar el valor de fila, que ya lo hemos logrado en cada celda. Entonces vamos a envolver toda esta función que nos devuelve números de fila en una función índice, que va a ser igual a esta matriz, transformada por supuesto en absoluto absoluto con F4, punto y coma, y el número de fila ya lo tenemos aquí, es toda esta otra función. Así que cerramos al final el paréntesis, Control Shift y Enter, y fíjate que ahora ya no tenemos entonces números de fila, tenemos calificaciones. La primera de Lola es 7,1, 4,2 la siguiente, 9 y 7. No nos devuelve decimales porque no hemos programado esta fila para que lo haga, pero lo podemos hacer simplemente yendo a número y aquí ya aparece con decimales. Estamos casi listos. Nos queda el último paso de esta función, que es eliminar todos estos valores horribles. Y para eso tenemos la función CERROR. CERROR simplemente se fija si un determinado valor de una celda es un error, lo reemplaza por el valor que nosotros querramos ponerle. Entonces, otra vez, venimos a la primera de nuestras celdas y envolvemos todo esto en un C.error, abrimos paréntesis y queremos que si todo este valor es un error, punto y coma, nos devuelva un valor vacío. Así que comillas dobles para que no ponga nada y confirmamos con Control Shift y Enter. Y tenemos entonces que cuando hay un valor numérico lo coloque, pero cuando hay un error lo deje vacío. Con esto ya hemos logrado el objetivo que queríamos. Y nos queda un detalle que es para profesionales. Aplicar un formato condicional que se aplique solamente si las celdas tienen un valor. Entonces vamos a seleccionar todas las celdas posibles y vamos a poner un formato condicional que diga que si los valores están entre 1 y 10, que son las posibilidades que puede recibir nuestro estudiante, tenga un formato personalizado, que tenga por ejemplo bordes y que el relleno sea, no sé, gris claro. Si ponemos aceptar aquí, entonces veremos las calificaciones con ese formato. Si busco un estudiante con menor cantidad de calificaciones, por ejemplo Martín, tenemos 2 calificaciones y el formato se adecua. Este aprendizaje te será súper útil en muchas de tus planillas, así es como realizas búsquedas que devuelvan más de un resultado. Y en la próxima lección vamos a aprender a hacer esto para el caso de que tu versión de Excel sea 2019 o anterior. Así que te espero allí si tienes una de esas versiones o pasa a la siguiente en el caso de que esta haya sido suficiente para ti.